Tropea no es positano, no tiene la fama de la costa amalfitana, no aparece en todas las listas de destinos imprescindibles y honestamente eso es lo mejor que le pudo pasar. Estamos en el extremo sur de Italia, donde la bota toca el mar. Y es cierto, Tropea es un paraíso con playas y vistas increíbles, pero nadie espera lo profunda que es su historia. Muchos vienen buscando solo la foto del pueblo sobre el acantilado, pero se quedan en la superficie. Para entender por qué esta ciudad fue una potencia que compitió con Venecia o un puerto clave para el Imperio Bizantino, hay que cambiar la perspectiva. Por eso, a mitad de este video, nos vamos a subir a un bote para mostrarte algo que la mayoría de los turistas nunca ve. La verdadera escala de esta fortaleza de piedra desde el mar. Es la única forma de entender por qué a esta zona la llaman la Costa de los Dioses. Questa qua è una zona di leggende, per questo Costa degli Dei, perché secondo i greci questa zona era abitata dai dei greci. Pero antes de navegar, vamos a caminar por sus raíces griegas, descubrir los secretos ocultos entre sus calles de piedra y probar una gastronomía que tiene un condimento histórico asombroso. Porque Tropea merece mucho más que una foto. Bienvenidos a la Calabria Real. Vamos. Buenas, 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 buenas. Nuestro recorrido por Tropea es la primera vez que pisamos estas tierras, así que nos vamos a deslumbrar a la par con ustedes porque primera vez que vemos todos estos paisajes increíbles. En estos momentos nos encontramos en una de sus playas y le vamos a mostrar por qué es muy famosa Tropea. Punto número 1, su arena, que es un color súper particular, miren, como mini piedrita. ¿Y de dónde viene? Pues de estas rocas. Se va desprendiendo y miren, tenemos toda la arena que de hecho si prestan atención es el mismo color, el de la roca que el de la arena, porque viene de ahí. Nos contaron los locales que las piedras, como pueden ver, tienen unas franjas que no son del todo naturales porque a esas franjas las hace el viento. Con el tiempo las va desgastando y bueno, y eso es lo que quita la arena de la roca porque esas son piedras muy arenosas. Y no hablemos del mar, que es esta playa espectacular. Encima, en este momento estamos solos, 9 de la mañana, ni siquiera es tan temprano. Está un poco fresca el agua, sí, pero el color, por favor. En un mes más, el agua está tibia, ideal para 20.000 millones de baños por día. Miren, lo loco es esto, que podemos caminar entre sus piedras y meternos en esta especie de túnel. Miren lo que es. O sea, estos paisajes son re naturales y están al alcance, están a la mano de uno. Eso es espectacular. Es increíble la textura que tiene. Obviamente acá, como estamos en la sombra, está súper fresquita. Miren, como el pueblo está construido sobre un acantilado de unos 60 metros, sobre esa piedra que es media arenosa, lo que hicieron fue hacer estos arcos, todos hechos en cemento en concreto para reforzar lo que sería toda la estructura, porque bueno, como mencionamos antes, con el tiempo esa arena se va desprendiendo y bueno, era peligroso para las casas que se habían construido en ese tiempo. Che, miren qué impresionante esto, ¿no? Te da cosa estar acá abajo porque parece como si en cualquier momento se fuese a caer. Pero no, la verdad es que aguanta bastante. Miren ahí esa contención que había en su momento, porque ya no debe servir más. Gente, díganme ustedes si esto no es un espectáculo. Estamos a mediados de mayo y tenemos la playa para nosotros. Miren lo que es, está vacía. Y sobre la costa nos encontramos con uno de los símbolos más reconocibles de Tropea, la iglesia de Santa María de la Isola. Construida originalmente como monasterio medieval, esta iglesia domina el paisaje desde lo alto del acantilado y ofrece unas vistas espectaculares del mar y de las playas de Tropea. A lo largo de los siglos ha sido reconstruida varias veces, conservando siempre su encanto histórico y espiritual. Hoy, Santa María del Isola no es solo un lugar de culto, sino también uno de los rincones más fotografiados de Calabria. Y el centro histórico queda sobre estas escalinatas de acá. De hecho, estas son unas escalinatas, pero tenemos rodeando todo esto bastantes escalinatas. Así que tenemos que hacer una buena cantidad de escalones, fitness, para subir y encontrarnos con el centro histórico y a la vez nosotros para encontrarnos con nuestro desayuno. Así que vamos a quemar calorías antes de consumirlas. Miren, acá tenemos clarito cómo está formado el centro histórico. Esto es el centro histórico, acá está la iglesia que acabamos de pasar y acá en grande está hecho el mapa. Es un pueblo chiquito, el centro es chiquito, pero bueno, es un pueblo que está propio sobre un acantilado, entonces tiene mucho sentido.
Sí, y también obviamente que fue construido hace muchísimos años atrás. Imagínense que en Tropea viven unas 5.000 personas, unos 5.000 habitantes, y que en temporada alta recibe por día entre 50.000 y 60.000 turistas. Así que cómo cambia el paisaje de temporada alta y temporada alta en cuanto a la gente. Sí, y hay que pensar que los pueblos así no están preparados para esa masividad de gente, porque son pueblos muy, muy, muy antiguos. Y aunque Tropea en la actualidad recibe muchos turistas durante el verano, no llega a colapsarse durante los meses de julio y agosto como sí sucede en otros destinos famosos de Italia, por ejemplo, la costa amalfitana. Y eso también se nota en los precios. Mientras que en Amalfi, en plena temporada, un alojamiento o una comida pueden costar una fortuna, en Tropea todavía se puede disfrutar del mar, de la gastronomía y de paisajes increíbles por bastante menos dinero. Por eso, muchos la consideran una de las joyas escondidas del sur italiano. Tiene playas paradisíacas, ambiente auténtico y te permite vivir una experiencia más relajada y accesible. Y con esto nos encontramos cuando entramos al centro histórico. Casas de colores pasteles, tiendas, restaurantes, bares, hoteles, Airbnb, de todo. Como que siente muy local, ¿no? Hay bastantes italianos en los que se saludan y todo. Obviamente que es un pueblo muy chiquito, así que... Se conocen entre todos. 100% asegurado. Y que no estamos todavía en plena temporada como para que esté reventado de turistas, así que por ahora se puede caminar y está lindo. Estamos a mitad de mayo, yo creo que mayo, junio es recomendable venir. Los días son más largos, ya cuando termina la temporada en septiembre lo que pasa es que se acortan más los días, oscurece más temprano. Sí, el único problema ahí es el agua, porque está fría si uno viene a hacer playa, ese es el problema, pero después, nada, uno puede pasear, ya vieron cómo estaba la playa, podíamos caminar por ahí, no hay nadie. No, La verdad que espectacular. es espectacular si uno quiere venir a conocer un lugar. Muy disfrutable. Y anteriormente, hace un par de años atrás, digamos unos 10 años atrás, era más turismo local lo que recibía Tropea. Ya en la actualidad, con también esto de las redes sociales, ¿no? Con la difusión del turismo, bueno, vienen más americanos, norteamericanos en realidad, canadienses y asiáticos. Y argentinos. Es muy curioso porque el pueblo tiene edificios llenos de estos agujeros así, en la pared. Lo que nos contaron es que estos agujeros se hacían en la antigüedad para poner los andamios o balcones para construir. ¿Y por qué no se tapaban? Bueno, porque al taparlo significa esta obra está terminada. ¿Y qué había que hacer? Pagarle un impuesto a la municipalidad, al gobierno local. Entonces no los tapaban, significa seguimos en obra, seguimos en construcción y no pagamos esos impuestos. En el centro histórico tenemos dos miradores principales que dan hacia el mar. Vengan, vamos a ver porque la verdad como se ve desde acá arriba no tiene nombre. Wow, qué espectáculo, miren lo que es esto. Nada, el agua, o sea, es increíble. Wow. Y acá se ve la iglesia. Italia siempre se escucha construcción, Italia siempre está en mantenimiento, es por eso que hay tanto ruido a moladora en este momento, pero les quería mostrar esto porque para mí es una postal típica italiana, es la foto típica de Italia. ¿Qué es esto? Un pasillo con flores por ahí, en el fondo ventanas de colores verdes, la ropa colgada, eso es Italia. Cada pasillo está luqueado a su modo. Por ejemplo, este tiene una alfombra azul y termina con una vespa azul y flores al costado. Pero cada uno tiene su temática. Así que en todos te querés perder, grabar videos, hacer fotos, prestarle atención a cada detalle, todo. Miren esto, lo bueno estaba en perderse en estas callecitas que son como súper típicas. ¿Qué son berenjenas? Ah, berenjenas y cebolla también. Bueno, caminando entre las calles de Tropea seguimos en busca de nuestro desayuno. Vamos a ver qué vamos a desayunar. No sabemos todavía. No sé qué quiero. Como que yo ya estoy para el almuerzo, me parece. Porque a mí me encanta la comida salada. Pero ya clavaría ahí algo que sea un almuerzo. Quizás sea un nada que ver, pero vamos a desayunar helado. Porque vamos a comer el tartufo, que es algo típico de acá de la región. Es el dulce típico de la región, de acá. No sé si de toda Calabria, pero de acá, de Tropea y alrededores. Que vamos a ver qué tal es. Es un helado con cacao espolvoreado y un centro fundido de chocolate, tipo un volcán. Una bomba. Tremendo desayuno. Lo que nos acaban de recomendar es si lo dejamos 10 minutitos, porque ahora está muy congelado. Va a ser como aún más espectacular. Y ese fue el desayuno. Ahora hay que ver cuál será el almuerzo, porque si este fue el desayuno, el almuerzo no me quiero imaginar qué va a ser. Pero algo muy típico de acá son dos cosas que son... Come mucho frito.
O sea, comen mucha comida de tierra por más de que estén al lado del mar, entonces mucho maiale, mucho cerdo. Y después fritata de todo lo que se puede imaginar, frito. Y de cebolla roja es como lo más común de acá. Así que vamos a ver si probamos un panino de cebolla morada. Y después nos dijeron que también tienen como una pasta de lo que sería salame, se llama nyuja, que básicamente es un salame como medio cremoso, pero ellos lo usan para hacer diferentes recetas. Obviamente lo venden tipo salame, así que bueno, vamos a ver si nos animamos a probarlo, pero a mí me da cosita. Bueno, queríamos probar el plato típico de acá, la pasta típica, que es esta, la fileia. Sí, fileia sería. Que es así, mírenla. Con la salsa pomodoro, digamos. Y también queríamos probar algo que tenga la cebolla de acá, la cebolla morada. Así que compramos este. Que este es el tradicional, digamos, que no es picante, porque después tenés picante, tenés dulce, tenés ahumado, tenés de todos los tipos de colores, ¿no? 2,50 €, 2,50 €, y también compramos estos tarali de cebolla morada a 2,50 €, todos 2,50 €. Compramos porque dijimos, tenemos ganas de probar los platos típicos, pero no tenemos ganas de sentarnos en un restaurante en este momento para gastar bastante dinero. Vimos que más o menos la pasta típica sale aproximadamente 15 € y después, bueno, uno tiene que pagar el cubierto, más lo que bebe, etcétera. Así que compramos todo y lo vamos a ir a comer a casa. Lo vamos a cocinar y comer en casa. Cuando nos vamos yendo al motorhome, lo que queremos es preparar estas pastas espectaculares con esa salsa y comer algo típico de Tropea. El tema es que va a estar hecho por las manos de 2 argentinos. No importa, pero ese es el plan de ahora. Nos queremos ir con la panza llena de cosas locales. Bueno, así que eran los fideos. Así que ahora vamos a probar, pero ya se ven buenísimos. Tiene toda la pinta, yo te digo. Déjame decirte. Quesito y ya. En estos momentos estamos caminando sobre la costanera porque vamos a ir a hacer una experiencia increíble. Pero no podemos dejar de pasar esto, ¿qué es? O sea, el color del agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Se entiende? Quiero estar nadando ahí. O sea, si no fuera porque estamos yendo a hacer una experiencia increíble, ya estaría ahí. Esto no tiene nada que envidiarle ni a la costa amalfitana ni a Cerdeña. No, increíble. Veníamos hablando de eso porque en Cerdeña, o sea, Cerdeña es conocida por ser la isla de Italia que tiene playas increíbles, el agua azul, turquesa, arena blanca. Y la verdad que acá encontramos lo mismo, dentro del continente. Sí, Calabria. Sensaciones de volver a navegar en el mar. O sea, tengo una emoción increíble porque es algo que hicimos pocas veces en nuestra vida y las veces que lo hicimos dijimos, qué lindo esto, o sea, repitámoslo cuantas veces podamos. Es una gran experiencia para que tengan la oportunidad, navegue en algún barco, en algún velero, en lo que sea por el mar, porque es una experiencia única. 11 de 10. Qué hermoso que se ve la ciudad desde la marina, che. Increíble. Después del motorhome vivir en un velero, ¿no? Para la próxima, sí. Para la próxima vida. Ah, mira. Miren qué espectacular esto. O sea, una cosa es verlo por video y verlo en fotos, en imágenes, pero otra cosa es tener los veleros, los barcos de cerca, ir, o sea, la inmensidad, imaginarse que nada, que se puede viajar ahí, hay gente que vive ahí, hay gente que pasa todos los días ahí, es impresionante. Buongiorno, tutto a posto? Grazie. A bordo un po' meglio. Gracias. Benvenuti a bordo, prego. Acabamos de salir del puerto. Lo primero que vamos a hacer es nos va a llevar Federico hacia Capo Vaticano y ahí vamos a empezar a volver haciendo algunas pequeñas paradas y al final vamos a terminar con un increíble aperitivo con vistas. Así que les vamos a mostrar todo y vamos a tratar de animarnos a sumergirnos en el agua, aunque hay una temperatura media de 18 grados en el agua. Obviamente esto en verano, o sea, aumenta por lo menos unos 10-15 grados capaz, pero bueno, si somos valientes nos metemos por ustedes. Allora, ad agosto arriveremo più o meno a 28-30 gradi di temperatura dell'acqua. Quindi è un bel po' più piacevole. Ora, uscendo dal porto, la prima spiaggia che vediamo, questa qua è La Grazia. Ok. Quindi usciamo già da Tropea, anche il porto di Tropea si trova da questo lato nel comune di Parghelia, questo piccolo paesino sopra la montagna.
Sul lato destro invece si trova Tropea, quindi comune di Tropea, piccolo paese, siamo circa sui 5.000 abitanti. Quindi questa spiaggia è una delle più grandi spiagge pubbliche della costa. Quindi fate conto, anche ad agosto non si riempie come la spiaggia principale di Tropea. Tropea ha una piccola spiaggetta. Ok. Comenzamos nuestra navegación desde Tropea, una de las ciudades más bellas del sur de Italia. Frente a nosotros se alzan sus acantilados dorados y el casco histórico suspendido sobre el mar Tirreno. Desde el agua, Tropea revela su verdadera esencia, una mezcla perfecta de historia, leyenda y Mediterráneo. Tropea es conocida como la Perla de Calabria. Su historia se remonta a más de 2000 años y a lo largo de los siglos fue habitada por romanos, bizantinos y normandos. Las casas construidas al borde de los acantilados servían antiguamente como defensa natural contra invasiones marítimas. Hoy, esos mismos balcones ofrecen una de las vistas más famosas de Italia. Las aguas transparentes que rodean la ciudad se deben a las corrientes limpias del Tirreno y al fondo rocoso de esta costa volcánica. Frente a nosotros aparece el símbolo más famoso de Tropea, el santuario de Santa María dell'Isola. Este antiguo monasterio medieval fue construido sobre una roca que antiguamente era un islote completamente separado de la costa. Con el paso de los siglos, el mar y la arena unieron lentamente la roca con la playa, creando el paisaje que hoy admiramos. Según la tradición, monjes ermitaños llegaron aquí entre los siglos 7 y 8 buscando aislamiento espiritual. Desde entonces, este lugar ha sobrevivido terremotos, invasiones y guerras, convirtiéndose en el corazón espiritual de Tropea. Bueno, ahora nos estamos alejando de Tropea, nos estamos yendo a Capo Vaticano, que va a ser la primera paradita que vamos a hacer. Pero nada, ya desde acá es una locura. Es increíble. Aparte de la historia también que nos está contando Federico y demás, después le vamos a adelantar un poquito nosotros a ustedes, pero estamos absorbiendo información. No, y con los ojos así. Es que es mucha información. Es muy gracioso porque el movimiento de las olas te hace algo en la panza, es muy divertido. Te genera efecto ascensor, como cuando subes el ascensor y como que si te quedara todo abajo, bueno, así. Literal, agarra como unas lomas de agua pero es muy divertido. Efecto Zamba también, Está ¿no? bueno, está bueno. Les damos la bienvenida a Capo Vaticano y los dejamos con Federico che nos va a contar in detalle su historia. Capo Vaticano è solo un capo, quindi questo piccolo pezzo di costa che inizia su quest'angolo sulla sinistra e finisce sull'angolo sulla destra. Ora, se notate, quindi questa scogliera è granito, quindi totalmente diversa da Tropea, e il granito fa effetto specchio, quindi riflette i raggi del sole sulla spiaggia e questa sabbia diventa realmente incandescente. Questa è la zona più calda di tutta la costa. Ora, Vaticano in realtà non c'entra niente, diciamo, col Vaticano della Chiesa. Quindi questa qua è una zona di leggende, quindi per questo Costa degli Dei, perché secondo i greci questa zona era abitata dai dei greci. Quindi secondo la leggenda a Capo Vaticano vi era un oracolo, quindi su quello scoglio che si chiama Mantineo vi era una sibilla, quindi un oracolo che prediceva il futuro ai naviganti. Quando? 2 volte all'anno. Quindi quando c'era il tramonto di Ulisse. Quindi 2 volte all'anno, oggi sfortunatamente non si vede lo Stromboli, ma noi vediamo un vulcano e il tramonto scende preciso nella bocca del vulcano. Okay. Si chiama appunto tramonto di Ulisse. Quindi secondo la leggenda, quando il sole tramontava nella bocca del vulcano, la sibilla prediceva il futuro ai naviganti di queste acque, tra cui anche Ulisse, prima di raggiungere lo stretto di Messina. Quindi nello stretto di Messina vi erano 2 mostri, ovvero Scilla, come il paese calabrese, e Cariti. Questi 2 mostri erano le correnti che formavano dei vortici. Quindi per i greci questi vortici erano quindi questi 2 mostri. Quindi secondo la leggenda la sibilla prediceva ai naviganti se fosse possibile attraversare lo stretto o no. Ora gireremo intorno a Capo Vaticano e andiamo a Grotticelle per farci il primo bagno. Bueno, llegamos a la primera parada que es Grotticelle, donde vamos a hacer el primer baño. No sé quién se va a venir primero. Tú.
Primero, Pero lo que es esta agua, o sea, Es esto una es un piscina. espectáculo. tiene menos de 3 metros, dijo, así que es prácticamente una pileta. No, o sea, ¿está? ¿Qué decís? ¿Nos metemos? Y sí, está fresca, pero hay que hacerlo, es una vez en la vida. A la 1, a las 2. ¿Qué me voy yo? Vos primero, Tú me mandas primero a mí siempre. la primera valiente. Tú me lo pongo después, me parece. Primero lo que es el agua, che. Ay, No, está lleno de lleno, peces. Ahora me da cosa. está lleno, mirá ya. A ver si te come. Está helada, ¿no? Me parece que no lo voy a pensar y me voy a tirar, ¿eh? Mostrar un poco abajo del agua, dale. Está por la gente. Vale. A lo largo de esta costa aparecen pequeñas cuevas marinas y playas escondidas accesibles únicamente por barco. Durante siglos, estos rincones fueron el refugio de pescadores y marineros que navegaban entre Calabria, Sicilia y las islas Eolias. Hoy siguen siendo lugares casi vírgenes donde la naturaleza conserva toda su fuerza mediterránea. Bueno, ora si viene il momento dell'aperitivo. Cosa ci hai portato qui? Allora, oggi abbiamo qualche prodotto tipico fatto da un piccolo forno di qua, quindi abbiamo tutti un po' prodotti della tradizione locale. Iniziamo da qualcosa di dolce, quindi questi sono dei biscotti, che sono i biscotti tipici delle nostre sagre di paese, si chiamano piparelli, sono mandorle, miele e cannella. Poi questa semplice pizzetta margherita, mentre questa è una focaccia con la cipolla rossa tipica di Tropea. Da buoni tropeani mettiamo la cipolla un po' ovunque. Poi questi crackers invece sono alle olive, altro prodotto tipico di questa zona, anche questi tozzetti di pane, tarallucci alla cipolla, gressini all'anduia, quindi l'anduia è questo nostro salame, crema di salame piccantino, questa qua è una versione abbastanza soft. Okay. Mentre questi qua invece sono dei biscotti con semi di sesamo. Questi biscotti qua, i piparelli, sono da provare anche intinti nel vino. Oh, wow. Questo è un vino? Questo qua invece è un vino fatto da un contadino di qua, che si chiama, non è un vino molto tipico perché è un frizzantino dolce, però è un vino fatto in casa che si chiama Moscatino Lametino, quindi Lametino da Lamezia, che è un paese qua vicino. Quindi frizzantino dolce si abbina molto bene a un aperitivo. È buonissimo. Quindi, prego. Grazie. Assolutamente. Salute. Bueno, por desgracia se terminó. Pero sin palabras para lo espectacular que estuvo la experiencia. Sí, la verdad que 10 puntos. Federico, un capo, un genio, nos explicó todo. Conocemos toda la historia de Tropea gracias a él. Sí. Así que nada, salimos con mucha info y aparte de alucinado de los paisajazos que nos encontramos. El color del agua. Y después cerrar con ese aperitivo con... Uy, no les puedo explicar los sabores de cada cosa. El vinito, yo estoy relajada. Estoy Sí, muy bien. Estamos muy relajados, es el problema. Estoy muy bien. Y esto continúa. Che, y si alguno quiere vivir la misma experiencia que vivimos nosotros, Se contacta con Seasports y reserva su viaje. Puede ser compartido, puede ser privado, puede ser en barca a motor, en barca a vela, o sea, tienen para elegir. Así que nada, pero no se pierdan hacer una experiencia navegando, porque la verdad es otra cosa, es completamente distinto a turistear por tierra. Y a nosotros nos encanta y recomendamos un montón siempre. Tercera experiencia que vamos documentando, tercera experiencia que recomendamos. 10 puntos. Dejamos el link abajo.
¿Qué tal? Hablame de amanecer así, ¿eh? En la playita tomando mate y viendo el mar de frente. El plan de hoy. Qué imponente caminar al lado de esta semejante roca, porque esto se nos puede venir encima en cualquier momento, ojo. Pero nos vinimos del otro lado de la playa para ver la cueva. Y bueno, nada, es muy imponente. O sea, no llegas a la cueva, pero de acá se ve bastante, ¿no? Sí, ya de acá la veo. Wow. A mí pocas cosas me dan miedo en la vida, pero esto me está dando miedo. No, pero pará, ¿por qué? Porque nos han contado que, tal vez no justo acá, pero allá se derrumbó hace poco, entonces como que está en peligro de derrumbe y prefiero no acercarme. Porque toda esta playa, toda esta zona está hecha de la misma piedra que es arenisca. Así que bueno, nada, se cae, se suele caer. Y seguimos recorriendo Tropea, uno de los borgos más lindos de Italia. Y acá, entre acantilados y mar infinito, continúan apareciendo historias donde la realidad y la mitología se mezclan desde hace miles de años. Y para hablar de la fundación de Tropea tenemos que remontarnos a lo que es la antigua Grecia, porque es una mitología griega, ya que dicen que fue fundada por Heracles, que es Hércules. Este llegó a estas costas después de derrotar al monstruoso dragón Ladón, el guardián del jardín de las Hespérides. La leyenda cuenta que tras la batalla, Hércules dispersó las 100 cabezas del dragón a lo largo de la costa calabresa, y que de una de esas cabezas nació la antigua ciudad de Tropis, la actual Tropea. Es impresionante que siendo así de chiquito podés estar recorriéndola porque cada callejón que tiene es una locura. Eso me parece loquísimo. Claro, y al no ser calles que van en cuadrados, digamos, es como todo diagonales y que se cruzan y en chanfle, como que te perdés también. Sí, es un laberinto, pero está muy bueno perderse por acá. Recomendamos. Es muy gracioso porque todos los residentes de acá tienen que tener autos muy chiquitos. No van a ver autos grandes, son todos muy chiquitos, porque hay que pasar por acá, es muy estrecho. Las calles son muy estrechas, están hechas para una sola mano. El otro día me metí en una calle, fui a caminar y me metí en la calle y digo, no, por acá no pasa un auto. Y en un momento estaba caminando así, mirando para abajo, y cuando levanto la mirada venía un auto. Obviamente uno de los más mínimos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, regálanos un comentario, un me gusta, compartilo. Y si se suscriben, nos permiten seguir creando más videos y compartirle lugares mágicos de Italia. Nosotros seguimos ruta hacia un próximo destino. Ay no, gordo, no se ve nada.